Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Feliz inicio de mes. Qué bueno que nos acompaña este 1 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La Corte Suprema decide que los expresidentes gozan de inmunidad para los actos oficiales. Veremos lo que esto significa y el impacto que tendría en algunas acusaciones contra el expresidente Donald Trump. Y crece la presión para que el presidente Biden se retire de la carrera presidencial ante las preocupaciones por su capacidad cognitiva tras su mal desempeño en el debate. Hablaremos con un médico al respecto. Además, precisamente las mentiras emitidas por Biden durante el debate en torno a la crisis en la frontera continúa haciendo eco. Hablaremos del verdadero estado de la frontera con la excongresista Mayra Flores. Voz News inicia ahora. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó hoy que los expresidentes están protegidos de ser procesados por acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, a diferencia de su capacidad privada, en una decisión sobre la petición de inmunidad del exmandatario Donald Trump en acusaciones penales en su contra. En su opinión, con 6 jueces a favor y 3 en contra, el Supremo estadounidense sentenció por primera vez que los expresidentes pueden quedar protegidos del enjuiciamiento por sus acciones oficiales mientras ocupen la Casa Blanca. Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces dejaron que sean los tribunales inferiores quienes determinen cómo y con precisión cómo aplicar la decisión al caso de Trump. Estaremos hablando de ello con nuestros analistas más adelante. Y la reacción del expresidente Trump no se hizo esperar. A través de su cuenta de Truth Social, Trump dijo: es una gran victoria para nuestra Constitución y nuestra democracia. Orgulloso de ser un estadounidense. En otra decisión, el máximo tribunal devolvió la impugnación legal a una ley de redes sociales de Texas a un tribunal inferior, eludiendo por ahora un fallo histórico. La batalla legal se centra en la ley de Texas que impide que las grandes empresas de redes sociales censuren el contenido de los usuarios basándose en sus puntos de vista políticos. La Corte dijo que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito no había analizado adecuadamente el alcance completo de la impugnación legal y redirigió el caso nuevamente al Tribunal Inferior para que vuelva a litigarlo. La Corte Suprema devolvió un caso similar de Florida al 11º circuito. Y el ex estratega de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, se entregó hoy a funcionarios en una prisión federal de Danbury, Connecticut, para cumplir una sentencia de 4 meses por desacato al Congreso, diciendo que estaba orgulloso de hacerlo como mártir del movimiento Hagamos a América Grande Otra Vez, conocido también como MAGA. Bannon, de 70 años, celebró una conferencia de prensa en donde dijo, y citamos textualmente: si esto es lo que se necesita para hacer frente a la tiranía, si esto es lo que se necesita para enfrentar al corrupto y criminal Departamento de Justicia de Garland, si esto es lo que se necesita para enfrentarse a Nancy Pelosi, si esto es lo que se necesita para enfrentar a Joe Biden, estoy orgulloso de hacerlo. Y tras el fracaso del primer debate presidencial contra Donald Trump, desafiando a aquellos que públicamente piden que el actual presidente dé un paso al costado para evitar un fuerte tropiezo electoral en noviembre, Obama respaldó públicamente la candidatura de Biden. Con la intención de alejar estos rumores y marcándole la cancha a algunos analistas políticos, Obama dejó un contundente respaldo a Biden a través de su cuenta de X. Pero no es el único. Hoy, la primera dama Jill Biden aparece en la portada de la revista Vogue defendiendo férreamente a su marido ante las críticas y llamados a retirarse de la carrera presidencial tras el debate del pasado 27 de junio. Jill Biden le dijo a la revista Vogue que no permitirán que esos 90 minutos definan los 4 años que ha sido presidente. Seguiremos luchando, dijo, y añadió que Biden siempre hará lo que sea mejor para el país. Y es que, como nos dice mi compañera Vanessa Vallejo, pese a los pedidos de los mismos demócratas e incluso de medios de izquierda de que se retire de la carrera electoral, la familia Biden ha estado presionando fuertemente al presidente para que no abandone la contienda. Vanessa, vamos contigo. Así es, Karina. Efectivamente, hoy la revista Vogue tiene en su portada a Jill Biden, la primera dama. Pero esta portada, en vez de calmar las críticas, lo que ha hecho es aumentar la preocupación y la rabia entre muchos demócratas que creen que la familia Biden y en particular Jill Biden
en vez de estar apareciendo en portadas de famosas revistas, lo que deberían estar haciendo es intentando buscar una ruta de salida para el problema en el que están. Y es que a tan solo unos meses de las elecciones, más del 70% de los americanos creen que el presidente Biden no tiene las capacidades mentales para servir como presidente. En esta entrevista con la revista Vogue, Jill Biden aseguró que no van a permitir que 90 minutos definan lo que ha sido todo el periodo presidencial de Joe Biden, refiriéndose a los 90 minutos que duró el desastroso debate presidencial del jueves pasado, que pues ha desatado las críticas y las peticiones de muchos periodistas y medios de comunicación importantes y abiertamente, periodistas abiertamente demócratas que piden al presidente Biden que se haga a un lado en esta carrera presidencial. También Político ha publicado un reportaje en el cual afirma que la familia Biden este fin de semana que estuvo retirada en Camp David, lo que ha hecho es señalar a asesores del presidente Biden como los culpables de la mala noche que tuvo el presidente el jueves, que aseguran que es por cuenta de la estrategia que le dieron al presidente Biden y que le ha ido mal en ese debate presidencial, y que los familiares del presidente Biden creen que el presidente debió haberse enfocado en lo que podía hacer en unos próximos 4 años y también que debieron haberlo preparado para tener una posición de ataque y no solo de hablar de los logros que ha conseguido en estos 4 años. Hay que decir que múltiples reportajes señalan precisamente a Jill Biden, quien hoy es la protagonista de la portada de la revista Vogue, como la voz fundamental y quien le habla al oído al presidente y quien tiene al final la decisión de si el presidente se va a hacer un lado o no en esta carrera presidencial. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y precisamente el debate presidencial del pasado jueves sigue siendo la noticia política de la semana. Una nueva encuesta de CBS News determinó que el 72% de los votantes registrados sienten que el presidente Biden no debería postularse para la reelección luego de su mal desempeño en el debate de la semana pasada contra el expresidente Donald Trump. En cuanto a su capacidad cognitiva, 72% de los votantes registrados creen que Biden no tiene la salud mental y cognitiva suficiente para ser presidente. Y es que los estadounidenses y el mundo presenciamos un debate que levantó muchas alarmas tras el desempeño del presidente Biden, quien busca permanecer en el cargo por 4 años más. Y aunque solamente es mayor que Trump por 3 años, la diferencia en sus capacidades cognitivas es muy marcada. Para hablar sobre ello, tenemos con nosotros al doctor Alfredo Melgar, quien es médico internista. Bienvenido de nuevo a Cuenta Voz News, doctor. Karina, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Me parece importante, pero más importante, es crucial en estos momentos. Así es, doctor. Y es que ya se esperaba que tuviese un mal desempeño el presidente Biden. Sin embargo, a muchos nos sorprendió que desde su primera respuesta, el presidente Biden perdió el hilo y en muchas de sus respuestas no lograba conectar las ideas. Desde el punto de vista médico, ¿qué podría indicar el desempeño del presidente Biden durante este debate? Claro, Karina, yo creo que aunque este debate conmocionó a muchas personas, yo creo que fue el resultado de un problema neurológico que él está teniendo por mucho tiempo. Y dentro de esas enfermedades neurológicas, la que más encaja es una enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo, que combina 2 cosas, problemas físicos y problemas mentales. En la enfermedad del Parkinson o el parkinsonismo, que es producido por cualquier tipo de daño cerebral, se produce rigidez de movimiento, falta de coordinación, se pierde la flexibilidad porque hay una sustancia en el cerebro que se llama dopamina, que cuando no está abundante tiene todas estas consecuencias. Pero también hay falta de expresión facial y afecta el lenguaje. Es una enfermedad neurológica que afecta el lenguaje, voz baja, lenguaje tropeloso, falta de coordinación. Pero esa enfermedad también es asociada con trastornos cognitivos, Karina, lo cual el presidente ha arrastrado ya por tiempo. Así es. Ha tenido episodios de confusiones mentales. Ha confundido presidentes de países, fechas en las que falleció su hijo. Luego en el grupo de los 7, en la convención del grupo de los 7 también tuvo sus episodios en que se fue.
Lo que es el aniversario de Normandía, tuvo otro episodio y no sabía dónde estaba, se desorienta. Así que yo creo que aquí se han unido dos cosas: problemas físicos y problemas mentales. Definitivamente, doctor, y eso era lo que queríamos preguntarle también, porque no solamente era su confusión en sus respuestas, sino también mucha gente, y incluso lo notaron durante su discurso sobre el Estado de la Unión, mucha gente decía, qué raro que el presidente tiene los ojos como abiertos por tanto tiempo y no parpadea. No sé si eso sea también síntoma de alguna enfermedad o quizá de algún medicamento que estén tratando de darle para tratar de contrarrestar estos signos. Como usted lo dice, hasta ahora la prensa toma realmente atención en ello. Sin embargo, es un deterioro que hemos visto alrededor de los meses y que pocas personas han señalado, al menos en los medios de izquierda han tratado de ocultarlo, su gabinete ha tratado de ocultarlo también, pero esas son las dudas que hoy por hoy se presentan. Ahora, hablando de este padecimiento que usted dice que podría ser el que podría tener el presidente Biden, ¿qué tanta mejora podría verse si se da un tratamiento para este tipo de padecimiento? Porque estamos hablando de un presidente que está buscando reelegirse por 4 años más en el cargo. Su campaña, su familia han dicho que él no se va a retirar de la contienda, que simplemente tenía un resfriado y que tuvo una mala noche. Le pregunto a usted como médico, ¿usted cree que estos síntomas con lo que usted piensa que él pudiera tener se arreglan de aquí a noviembre, se arreglan y podrían realmente mejorar su desempeño los próximos 4 años, por ejemplo? Muy buena pregunta, Karina. No creo por mi experiencia como médico internista y porque atiendo muchos asilos de ancianos aquí en la Florida. El deterioro cognitivo que primero empieza a ser leve, con fallos de memoria, o sea, se le olvida, por ejemplo, los nombres de alguna persona, alguna cita, va progresando. Estas enfermedades neurológicas progresan y no tienen retroceso porque los medicamentos que se usan, que mejoran los niveles de dopamina, que mejoran un poco la memoria, no curan la enfermedad. Son unas placas que se van formando en el cerebro y es irreversible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar que esa persona descanse, una dieta correcta, medicamento, ejercicio. Y hay una cosa importante en estos casos, Karina. De acuerdo a mi experiencia, los pacientes entran en una fase de negación. Se llama así. Yo estoy bien, yo no tengo nada, yo puedo seguir viviendo independiente, yo puedo conducir, yo puedo ejercer mis funciones. Y ahí es cuando entra la parte importante. ¿Quién? El médico primario, la familia, los amigos y, en el caso del presidente, el aparato del Partido Demócrata. Congresistas, senadores, la gente que los rodea, porque él siempre, lejos de estar a la defensiva, también se va a volver agresivo. Recuerda que ya cuando el problema aquel del fiscal especial, que salió el reporte, que él tenía serios problemas de memoria, que estaba fallando, reaccionó violentamente, como lo hizo ahora. Así Yo estoy es, doctor. bien. Yo no tengo problema, yo puedo ser presidente. Así Pero, es. Karina, ser presidente es muy peligroso en estas condiciones. Eso es lo que estábamos viendo y realmente que lo hemos comentado, que definitivamente lo que da es tristeza ver a una persona en esta situación, en donde hace un esfuerzo por hablar y no le salen las palabras, no podía conectar las ideas, estarse exponiendo a esto, como usted lo dice, en eventos internacionales, incluso, por supuesto, por un lado, despierta evidentemente la compasión de todos los estadounidenses y en el otro lado la preocupación por quien es el mandatario de este país y busca liderar por 4 años más. Como usted bien lo menciona, él dice que él mencionó en su acto de campaña al día siguiente que aunque ya no hablaba o caminaba tan bien como antes, sabía cómo hacer el trabajo, pero es importante entender que cognitivamente esto no va a mejorarse. Doctor Melgar, queremos agradecerle como siempre el haber estado con nosotros hoy en Voz News. No, gracias, Karina, y me alegro que digas eso, porque esto no es tema de burla ni de bromas. Esto es un tema muy serio. Una persona mayor a cualquiera le puede pasar, pero que tiene una responsabilidad muy grande, que es el presidente de los Estados Unidos. Así Muchas es, gracias. así es, un peso grandísimo en sus hombros. Ojalá que la gente que está a su alrededor de verdad se preocupen por su bienestar antes que por cualquier otra cosa. Gracias, doctor Melgar. Hacemos una breve pausa. Mire, Beryl ya tocó tierra como un poderoso huracán categoría 4. En instantes le decimos en dónde tocó tierra por primera vez y hacia dónde avanza. Además,
Recuerda que ya puedes ver Voz News en Roku, Apple TV, Fire TV, todos nuestros noticieros, programas de opinión y podcast de Voz Media. Si te perdiste alguno, ve y búscanos como Voz News. Quédate que ya volvemos con mucho más. La seguridad fronteriza es uno de los temas primordiales para esta campaña presidencial. En el pasado debate del jueves 27 de junio, el presidente Biden aseguró que la crisis fronteriza fue heredada de la administración Trump y que bajo su gobierno la frontera ha sido más segura y además que contaba con el apoyo de los agentes de la patrulla fronteriza. Escuchemos de nueva cuenta estas declaraciones que siguen haciendo eco. We significantly increased the number of asylum officers. By the way, the Border Patrol endorsed my position. In addition to that, we found ourselves in a situation where when he was president, he was separating babies from their mothers, putting them in cages, making sure the families were separated. That's not the right way to go. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. Para hablar más sobre este importante tema de la crisis en la frontera, tenemos con nosotros a la excongresista y ahora candidata de nueva cuenta al Congreso por el Distrito 34, Mayra Flores. Mayra, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. De verdad que es importante pensar en alguien que conoce la frontera como tú para hablar de estas mentiras por parte del presidente Biden durante el debate, porque quien conoce de primera mano, obviamente, lo que está pasando en la frontera, eres tú. Y comenzamos con esto, porque Biden aseguró que la frontera es más segura bajo su gobierno y que los problemas de la frontera él los heredó de la administración Trump. Además, dijo que tenía el apoyo de los agentes de la patrulla fronteriza. Tu esposo es un agente de la patrulla fronteriza también. Así es. Fue desmentido, de hecho, por la Unión de la Patrulla Fronteriza en vivo. ¿Qué piensas de esto? O sea, mentir a ese nivel públicamente, ¿qué piensas de esto y cuál es la realidad de lo que se vive en la frontera? Pues me decepcionó mucho el debate, me dio mucha tristeza. La verdad que vergüenza ajena, como decimos nosotros, los hispanos. Pero la realidad, desgraciadamente, es que la frontera no está segura. Me gustaría que estuviera segura. Me gustaría decir que el presidente Biden ha hecho un gran trabajo, pero desgraciadamente esa no es la realidad. Nuestra frontera no está segura. Los agentes de la fronteriza no lo apoyan. ¿Por qué? Porque él no los ha apoyado a ellos. Él lo que ha hecho con los agentes de la fronteriza es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no permiten que ellos hagan su trabajo, ¿no? Ellos ahorita están enfocados en los niños, en las mujeres, en las millones de personas que están cruzando ilegalmente y no pueden enfocarse en las drogas, en los terroristas que están cruzando, en las personas que tienen antecedentes penales en otros países. En el tráfico humano. En el tráfico humano. No pueden enfocarse en todo esto, se tienen que enfocar en todas las familias que están cruzando también ilegalmente. No hay ley y orden en la frontera. Esta es la realidad. Mayra, justo estamos a unos meses de las elecciones y ahora, después de 3 años y medio, el presidente Biden presenta una orden ejecutiva supuestamente para tratar de controlar la crisis en la frontera. ¿Ha surtido efecto? ¿Han visto que han disminuido los cruces ilegales en la frontera como resultado de esta medida de Biden y el secretario Mayorkas? En realidad no lo hemos visto, pero sí ha visto varios reportes que dicen que sí han bajado los números, pero nada a lo que teníamos antes. En la administración de presidente Trump teníamos una fronteriza segura, no teníamos tantas personas cruzando ilegalmente y esa es la realidad. Obviamente que siempre van a cruzar personas ilegalmente, pero no a los números tan altos en este momento. Estamos hablando de millones de personas que están cruzando ilegalmente y que no vienen aquí a trabajar. Muchos de ellos vienen aquí a esperar algo a cambio, ¿no? Muchos de ellos tienen meses en hoteles, les están dando almuerzo, cena, les están dando todo y los estadounidenses que están aquí en este país ahorita están pasando por momentos muy difíciles económicamente y esta administración debería de priorizar a su gente primero y luego ya podemos enfocarnos en la inmigración, pero en el proceso legal, porque ahorita es más fácil cruzar ilegalmente que venir legalmente.
Y eso para mí es irónico. Increíble. Debemos de ayudar a la gente que quiere venir a este país legalmente. Es Así injusto es. también para las personas que tienen décadas esperando para tener una oportunidad, para tener un estatus en este país, y mientras ellos están enfocados en las personas que están cruzando en este momento ilegalmente, cuando deberían de enfocarse en las personas que tienen décadas esperando por una oportunidad de estar aquí en este país. Definitivamente. Mayra, ¿cómo ha afectado la inmigración ilegal a tu distrito? Que bueno, es impactado de primera mano por estar en el área fronteriza. Ahora vemos que esto se ha extendido ya a otros lugares, a todo el país. Así La es. crisis fronteriza es un problema ahora de todo Estados Unidos, pero platícanos un poco cómo lo han vivido ustedes desde hace tantos años. Pues muchos de los fondos que deben estar enfocados en la gente localmente están enfocados en las personas que están cruzando ilegalmente, ¿no? Porque, como lo mencioné, muchos niños están cruzando que vienen solos, que no vienen sin papás, sin familia. Entonces, muchos de los fondos están en ayudar a estos niños. Y por supuesto que lo vamos a hacer porque estamos hablando de niños, ¿no? Y por eso para mí es tan importante asegurar la frontera, para asegurarnos que estos niños estén seguros, porque para mí los niños son nuestra prioridad, son sagrados. No me importa el estatus de estos niños. Nosotros tenemos una obligación de asegurarnos que estén bien y a salvo. Y la realidad es que bajo esta administración de Biden han perdido más de 85,000 niños bajo esta administración que no sabemos dónde están. Y eso me preocupa mucho porque en la administración de Trump se hacían ADN y ahora no se están haciendo. Y eso me preocupa porque en la administración de Trump 30% eran negativos, entonces nosotros podíamos ponerlos en la cárcel, y ahora en día no sabemos. ¿Por qué? Así Porque es. no estamos haciendo Para dar ADNs. contexto rápidamente a tus palabras, Mayra, se hacían estos exámenes de ADN al momento de tratar de reunificar a esos niños con Así sus es. supuestos familiares aquí en los Estados Unidos. A lo que Mayra se refiere es que se le ha perdido el rastro a por lo menos 85,000 niños bajo esta administración que se han entregado a personas sin corroborar que son sus familias. Recordemos que incluso uno de los inmigrantes indocumentados que está acusado de asesinato ahora cruzó con un niño en brazos y hasta el momento no se ha comprobado que sea su hijo. Así es. Ese es uno de los ejemplos increíbles. Mayra, definitivamente este problema de la frontera es muy, muy grave. ¿Qué se necesita hacer realmente para asegurar nuestra frontera? Enforzar las leyes que ya tenemos. Tenemos leyes ya en este país y lo que debemos hacer es enforzar esas leyes en este país y, bueno, regresar las pólizas que trabajaron bajo la administración del presidente Trump, porque la realidad es que cuando el presidente Trump estaba de presidente, nada de esto estaba pasando. Teníamos una fuerte economía y teníamos un país más seguro. Y finalmente, ¿por qué buscas representar de nueva cuenta a tu distrito, el Distrito 34? Por mi gente. Amo a mi gente, amo el Valle de Texas y creo que nuestra gente merece tener una representante que represente sus valores y que también luche por el sueño americano, como muchos de nosotros vinimos aquí a cumplirlo a este país. Mayra, como siempre, un gusto tenerte con Gracias. nosotros. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Y un estudio reveló que Wikipedia, una de las principales enciclopedias online, mantiene una inclinación ideológica que preocupa a muchos, ya que podría estar cambiando la realidad de hechos del pasado. Nuestra compañera Verónica Silveri nos cuenta los detalles. Verónica. Karina, como siempre, un gusto saludarlos. Así es, hoy les comentamos que un nuevo estudio del Manhattan Institute reveló que existe contenido con sesgo político en Wikipedia. El informe indicó la presencia de una tendencia entre los editores de la enciclopedia digital a usar un lenguaje que representa las emociones de ira, disgusto y miedo en las páginas web relacionadas a cualquier tema que represente la derecha política moderada. Por otro lado, para la izquierda política moderada se utiliza un lenguaje con connotación de alegría. Los autores del informe analizaron la presencia de 1.628 palabras que incluían diferentes connotaciones clasificadas en emociones positivas, neutrales y negativas, y revisaron la recurrencia con las que éstas aparecen en las páginas asociadas con las figuras de la derecha respecto a las de la izquierda. La tendencia es predominante en las páginas web de perfiles y biografías de presidentes, jueces de la Corte Suprema, congresistas, gobernadores, alcaldes y periodistas de los Estados Unidos, así como de personalidades de otros países occidentales de todo el mundo. Esta información, que es sesgada según el informe, es utilizada por herramientas como ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial que se nutren del contenido de Wikipedia para hacer su trabajo y responder a las preguntas de los usuarios. El informe recomienda a Wikipedia utilizar herramientas computacionales avanzadas que resalten el contenido que sea políticamente sesgado. Ponen como ejemplo un sistema de notas que permita al usuario identificar este tipo de lenguaje.
Con esta información volvemos con ustedes a los estudios, Karina. Gracias, Verónica. Y en más información, la actividad de la industria manufacturera en los Estados Unidos se contrajo en junio por tercer mes consecutivo con una demanda aún limitada por las elevadas tasas de interés que frenan la inversión de las empresas. Esto según datos divulgados hoy lunes por la Federación Profesional ISM. El índice que mide esta actividad tuvo una leve baja de 0.2 puntos con respecto a mayo hasta el 48.5%. Un índice inferior al 50% indica una contracción del desempeño del sector. Las tasas de la Reserva Federal, que son referencia de los tipos de interés de los préstamos bancarios, llevan casi un año en su nivel más alto en más de 20 años, en el intervalo del 5.25 y hasta el 5.50%. Vamos a otras cosas, y es que Beryl, primer huracán de la temporada atlántica de 2024, tocó tierra hoy lunes como un potente huracán categoría 4 en la isla caribeña de Carriacou, que forma parte de Granada, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Las autoridades catalogan de extremadamente peligroso a este huracán. El centro advirtió de tormentas y vientos potencialmente mortales con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora. La mayoría de las islas caribeñas están bajo alerta de huracán y sus residentes fueron exhortados a prepararse para afrontar las inclemencias, muchos ya atrincherándose en sus hogares. San Vicente y las Granadinas, así como Granada, enfrentan el mayor riesgo de encontrarse en el ojo del huracán a partir del día de hoy. Este lunes comenzó el juicio contra la excandidata Keiko Fujimori por el caso de Odebrecht en Perú por lavado de activos. La líder política podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión. Durante los últimos 6 años, el equipo especial de fiscales Lavallato investigó a la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue indultado en diciembre de 2023 cuando cumplía una pena por violaciones de derechos humanos. La Fiscalía peruana concluyó que Fujimori financió sus campañas de 2011 y 2016 con dinero de Odebrecht que no declaró. El juicio oral contra Keiko Fujimori podría tardar más de un año. Según la Fiscalía, la constructora brasileña le habría entregado $1.2 millones a Fujimori dentro del esquema de sobornos que montó alrededor de América Latina a cambio de contratos. Y Bolivia llamó este lunes a consultas a su embajador en Argentina en rechazo a una declaración del gobierno de Javier Milei en la que calificó como una falsa denuncia el fallido golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. La Cancillería boliviana rechazó las inamistosas y temerarias afirmaciones que emitió en un comunicado la oficina de Milei, en el que dio por confirmada como fraudulenta la denuncia de Arce por el presunto alzamiento armado del pasado 26 de junio. Según la Cancillería boliviana, las desinformadas y tendenciosas aseveraciones sobre la inexistencia, mejor dicho, de un golpe de Estado fallido representan un exceso y un negacionismo inaceptable. Y el Partido Conservador Agrupación Nacional, RN por sus siglas en francés, consiguió este domingo una histórica victoria en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia con alrededor del 33% de los votos, de acuerdo con varios sondeos que le dan el primer lugar al partido dirigido por Marine Le Pen. Además de la victoria de los conservadores, el otro titular de la jornada fue el colapso del partido político del presidente Emmanuel Macron, Ensemble, que se vio desplazado por la coalición izquierdista Nuevo Frente Popular, que alcanzó el 29% de los votos. Una vez se conocieron los primeros resultados, Le Pen se dirigió a sus seguidores e hizo un llamado a aumentar todavía más la participación de cara a la segunda vuelta del próximo domingo para poder generar una coalición de gobierno sin ataduras. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. El debate presidencial del jueves pasado
ha seguido causando reacciones. Hoy lunes sigue dando mucho de qué hablar ante la preocupación de los demócratas por el pobre desempeño de Biden, que parece llegar a todos menos a la familia Biden. Muchos esperaban ver a un Biden como en el Estado de la Unión y vieron a un Biden que no solo dijo incoherencias, sino que tuvo que ser asistido por la primera dama, incluso para abandonar el escenario. Para hablar de todo ello, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy están con nosotros Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media, ambos desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos. Y bueno, comenzamos. Alfonso, tú no estuviste con nosotros el viernes, pero quisiéramos saber tus impresiones sobre lo que viste en este debate. Bueno, la verdad que ya han pasado, ¿cuántos? 3 días y todavía estoy en estado de shock. O sea, es histórico. Es el peor desempeño de un candidato en un debate presidencial. Nunca habíamos visto algo así. Yo pensé que como lo habían secuestrado, se había ido a Camp David por una semana con más de 16 asesores, que le iba a llegar muy enfocado, pero todo lo contrario, estaba desorientado, no podía terminar sus oraciones, perdía el hilo. Fue auténticamente un desastre. A mí lo que me choca es toda la clase de expertos ahora, todos escandalizados con el desempeño de Biden, cuando esto lo hemos visto durante meses. Y cada vez que los conservadores o republicanos o algunos en la prensa decían que había algo extraño con Biden, que no se veía bien, pues decían que eso era un ataque injusto, que no es verdad. Algunos incluso defendían diciendo que está muy claro de la mente, que los videos los estaban editando maliciosamente para hacerlo quedar mal. Pues no, la realidad es que el presidente está mal. Y lo que nos debe hacer pensar es que no solo nos debe preocupar que esté buscando la reelección, nos debe preocupar que él es el presidente ahora. ¿Qué están pensando nuestros oponentes cuando vieron ese debate? China, Rusia, etcétera. Fue realmente bochornoso. Así es, y bueno, la propia Casa Blanca decía unos días antes del debate que eran malintencionados, ediciones malintencionadas, lo que se difundía a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, y precisamente numerosos medios de comunicación apoyaban por completo a Biden hasta el día antes del debate. Ahora ellos mismos presionan para que salga, para que abandone la carrera presidencial. ¿Qué te dice esto a ti, Orlando? Bueno, yo coincido en que lo que estamos viviendo es histórico. Nunca se había visto algo así en una nación ejemplar como lo era Estados Unidos. Y ahora el problema con lo del el jueves pasado es que no se trató, como han intentado impulsar algunos analistas demócratas o supuestos periodistas, que esto fue simplemente una mala noche. Esto no fue simplemente una mala noche. El problema es que el desempeño de Biden confirma, o lo que hace es ratificar, meses y meses de especulación o casi certeza sobre el deplorable estado cognitivo del presidente. Y pone en duda, por supuesto, en manos de quién está la Casa Blanca, quién es el comandante en jefe. Precisamente como esto ha quedado tan expuesto y ha sido tan evidente, esto no hay forma de que digan que es un video sacado de contexto, que simplemente fue un mal ángulo o que no se entendió muy bien lo que dijo el presidente. No, fue hora y media de exposición total del deprimente estado cognitivo. Los medios no han tenido que hacer sino reconocer esto, y ahora están haciendo lo que pensábamos que no iba a hacer, que era ver al New York Times, al Washington Post, al New Yorker, todos estos medios que por mucho trataron de ocultar la verdad de lo que veían todos los americanos, diciendo esto es innegable, Biden debe salir. Mi pregunta es, ¿cómo puede avanzar una campaña con los grandes medios de izquierda en contra? Yo creo que murió la campaña de Biden. Fíjate que precisamente hablábamos en unos segmentos anteriores al inicio del noticiero con un médico analizando precisamente el estado del presidente Biden, y de verdad es preocupante y de verdad te duele escuchar, ¿no? Él dice que piensa precisamente que puede tener un padecimiento sin duda alguna neurológico que lo está afectando muchísimo y que en realidad este tipo de pacientes no mejoran y que con tratamiento necesitarían descansar. Sin embargo, llama la atención que pese a todas estas voces que piden que se retire, la familia de Biden y la primera dama siguen presionando para que Biden se mantenga en la carrera presidencial. Vanessa, tú nos estabas hablando de ello. ¿Qué es esto? ¿Un afán de aferrarse al poder de los Biden o de cuidarse las espaldas? Sí, Daily Mail precisamente saca un reportaje hoy en el que dice que de las voces más
digamos, renuentes a que Biden se haga a un lado. Pues claro, está la primera dama Jill Biden, pero también Hunter Biden. No a Hunter, porque tú me preguntas que si es un afán de cuidarse las espaldas. Pues claro, a Hunter no le importa que su papá esté sufriendo, que no sepa por dónde bajarse, que no sepa ni en dónde está, que esté haciendo el ridículo. Lo único que le importa es, no sé, si cuidarse de no terminar en la cárcel y seguir haciendo, digamos, uso del poder que tiene, o si seguir haciendo millones con los negocios que seguramente sigue haciendo y seguirá haciendo. No lo sabemos, porque hasta este momento los únicos que han investigado son los republicanos en el Congreso, y el Departamento de Justicia de Biden no les ha puesto cuidado. Entonces, tenemos una primera dama que más o menos es la que está haciendo campaña. Ella, tú mencionabas, Karina, que lo ayudó a bajar del escenario, pero recordemos que después, cuando se va a ese meeting, es ella la que abre el meeting, felicitándolo, diciéndolo que lo hizo muy bien. En el rally que hizo el fin de semana, el sábado, también fue ella la que abrió. No entendemos por qué. Luego apareces hoy en la portada de Vogue, apareces ella, no él, en un montón de fotos muy bonitas en Camp David. O sea, mientras el presidente debe estar durmiendo, tomando la siesta, porque según los reportes solo está activo de 10 a 4, pues ella estaba tomando fotos para la portada de la revista. Entonces sí, Jill Biden y Hunter Biden parece que no quieren dejar al presidente que se retire y que descanse. De verdad que esto preocupa mucho y es lamentable. O sea, hablando a manera familiar, lo que decía el médico, es increíble que esto esté sucediendo. No se le recomienda a ningún paciente, por supuesto, y tener la presión encima de ser el mandatario del país más importante del mundo no es una cosa para poco, ¿no? Alfonso, ahora, se pide la salida de Biden, pero ¿podría realmente esto hacerse y cuáles son los diferentes escenarios para ello? Bueno, muy difícil. O sea, primero que nada, el presidente tendría que renunciar a la nominación, ¿verdad? Él ya ganó la nominación. A la convención demócrata van a ir alrededor de 4,000 delegados. Él tendría que renunciar, y eso abriría la convención para que elijan un nominado, lo que pudiera ser desastroso, porque el Partido Demócrata ahora mismo está dividido. Tenemos algunos que son por Israel, otros pro Palestina, la izquierda versus los más centristas. Entonces, lo mejor sería que él se retire y endose a alguien, pero ¿a quién va a endosar? Ya han salido el gobernador de California, Newsom, y la de Michigan, Whitmer, que son de los que más están sonando, diciendo que ellos apoyan a Joe Biden. Y es que ellos no quieren reemplazar a Biden en estas circunstancias, ellos quieren ganar. Entonces quedaría Kamala Harris, que es más impopular que Biden. O sea, que se puede, pero hay que reconocer también que en algunos estados ya se está haciendo tarde para cambiar las papeletas e incluir otro candidato. Es una situación muy, muy difícil, pero nuevamente requiere, primero que nada, que Biden diga, me echo un lado, pero es un hombre muy testarudo. La familia quiere que continúe. Están culpando a sus asesores, no lo están culpando a él, a su condición. Están diciendo que los asesores le metieron demasiada información, que no lo prepararon para rebatir los ataques de Trump. Están acusando a Anita Dunn, a Klein, y a otros que son muy allegados del presidente. Increíble. La realidad es que en este momento no veo cómo se retira, pero al punto que hizo Orlando, quizás corre, pero por correr, porque otra cosa es que seguramente va a dejar de recibir tanto dinero como estaba recibiendo al momento en donaciones. Entonces, quizás corre una campaña para perderla, ¿verdad? Pero no veo cómo salen de esta los demócratas. En cuestión de las donaciones, rápidamente, ¿qué pasaría? O sea, si él se retira, y decían por ahí que es más fácil que se retire después de la convención demócrata y que directamente él se retire, ¿se pueden transferir estos fondos a cualquier otro candidato? ¿O cómo funciona? Sí, bueno, primero que nada, si él acepta la nominación y después de la nominación se retira, es más fácil, porque entonces la decisión de reemplazarlo caería en los 435 miembros del Comité Demócrata. En cuanto si él puede transferir a otra campaña todo lo que ha recaudado, honestamente no estoy seguro. Es posible que pueda, ¿verdad? Sí. Bueno, esa sería otra razón. Si claro. La persona que lo reemplaza no puede recibir ese dinero, pues otro problema más grande, ¿verdad? Claro. O sea que Sí, problemático desde todos los ángulos que veamos. Ahora, antes de que se termine este segmento, Orlando, desde los medios, ¿qué pueden hacer los demócratas aparte de invertir dinero para intentar arreglar este daño a la imagen del presidente?
Mira, no, yo creo que lo que viene es un mea culpa, es lo que corresponde. Yo creo que los medios deberían de aquí en adelante caminar o andar arrodillados pidiendo disculpas por haber tratado de encubrir lo que todo el mundo veía como evidente. Ya es un desastre, yo creo que el Partido Demócrata no tiene chance de cara a las elecciones. Yo quisiera apuntar algo rapidito con respecto a lo mencionado por Alfonso. Este debate no solamente lo vieron todos los americanos y probablemente el mundo, sino que lo vio Putin, lo vio Xi Jinping, lo vio Kim Jong-un, lo vio Maduro, lo vio Jameini, lo vieron todos los malos de los enemigos de Estados Unidos y el mundo libre. De aquí a la asunción del inminente presidente Trump, probablemente vamos a vivir los meses más peligrosos de la historia moderna, porque todo malo va a aprovechar que en la Casa Blanca hay una persona que no puede hilar una oración. De verdad que eso es peligrosísimo, lo hemos abordado aquí definitivamente. Quedan 7 meses todavía de administración Biden y esto si es que las cosas no cambian en noviembre. Aún así cambiasen en noviembre, son 7 meses por lo menos. Vanessa, cerramos contigo. ¿Crees que se llegue a un segundo debate en septiembre? Sí, ¿en qué condiciones? No lo sé, pero él ya está comprometido. La cosa es que, a ver, a él lo pueden llevar 7 días a Camp David, pero es que cuando tu mente no funciona es peor. Es decir, no hay entreno que pueda superar una enfermedad y una discapacidad cognitiva, que es lo que presuntamente tiene el presidente. Ahora, lo otro es que yo no entiendo cómo este país no se ha escandalizado porque el presidente estuvo recluido 7 días en una casa y este país estuvo 7 días sin presidente. Esa es la muestra y la confirmación de que no es Biden el que está mandando. Definitivamente, situaciones muy preocupantes. Y bueno, quédese en casita, no se mueva, tenemos que hacer una breve pausa, pero hoy se dieron importantes decisiones por la Corte Suprema. Ya lo discutiremos al regreso. Como se lo informamos, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó hoy que los expresidentes están protegidos de ser procesados por acciones que realizan dentro de su autoridad constitucional, a diferencia de su capacidad privada, en una decisión sobre la petición de inmunidad del exmandatario Donald Trump en acusaciones relacionadas a acusaciones penales en su contra. Para hablar de este importante tema, regresamos de nueva cuenta con nuestros analistas y comienzo contigo, Alfonso, como abogado. ¿Cómo ves este fallo y qué impacto tiene en las acusaciones contra el expresidente Donald Trump? Bueno, es un caso importantísimo porque no solo importante para el caso de Donald Trump, pero como dijo en su momento durante los argumentos orales el juez Gorsuch, este es un caso para todos los tiempos, for the ages, porque tiene que ver con la inmunidad del presidente, si puede ser demandado por actos hechos como presidente, actos oficiales. Y si bien no le dan la razón al presidente Trump en el sentido de que no están de acuerdo que el presidente tiene inmunidad absoluta, dicen que sí tiene una inmunidad cualificada que no es imputable cuando se trata de algo que hizo cuando estaba desempeñando sus funciones como presidente. El juez Roberts incluso dice que hay una presunción de inmunidad. O sea, que cuando el presidente actúa hay una presunción de que no ha cometido nada, que actuó en su capacidad oficial, y es el fiscal, o sea, en este caso el fiscal Jack Smith, que tiene que demostrar que esos actos cometidos por Trump pues no fueron actos oficiales. Pero es una victoria para Trump porque esto significa que el juicio no se va a dar antes de noviembre, y aún así el caso regresa al Tribunal de Distrito, donde se van a radicar mociones. La juez tiene que determinar si, basado en el estándar establecido por el Supremo, los actos de Trump fueron oficiales o no. Y si ella determina que no lo fueron, Trump puede apelar nuevamente y esto puede regresar al Supremo y el Supremo decidir que los actos de Trump fueron oficiales, y ahí sí se acabaría el caso. Le daría, diría que en este caso sí aplica la inmunidad cualificada. O sea que esto va para largo, no haber juicio antes de noviembre es un triunfo para Trump en términos políticos, ciertamente. Vanessa, ¿cómo ves esta decisión tan importante? Yo creo que ha sido una de las decisiones obviamente más esperadas y que involucra uno de los varios casos en contra del expresidente Donald Trump. Sí, pues yo creo que es importante resaltar que no es una decisión específicamente sobre el caso de Trump, sino sobre la entidad presidencial. En ese sentido, esta decisión también se podría ver como, por ejemplo, algo que va a beneficiar a Biden en el futuro. Lo otro es que creo que esto le hace
digamos, le ayuda al presidente Trump, porque algunos analistas, por ejemplo, han dicho que esto dificultaría muchísimo las cosas para el fiscal Smith, en tanto que tendría que, claro, determinar qué actos sí fueron oficiales y cuáles no. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el tribunal dijo que al intentar distinguir los actos oficiales de Trump de los no oficiales, los jueces no pueden investigar los motivos de Trump. Y también dijo que los fiscales no pueden utilizar actos oficiales de Trump como evidencia para respaldar afirmaciones de que cometió un delito en actos no oficiales. Es decir, esto va a ser complicado y complica mucho la posición de Smith para poder probar este asunto. Y lo otro es que muestra... Yo he escuchado, bueno, un asunto muy importante que pudiéramos hablar horas de esto es el escándalo que están haciendo los demócratas y cómo ellos constantemente quieren modificar la Constitución según sus ideas. Pero un asunto muy importante es que esto muestra lo importante que es que los jueces se tomen su papel muy en serio cuando están llevando casos importantes, como es el caso de un expresidente, y hagan las audiencias necesarias y no, digamos, tomen a la ligera este tipo de cosas. Yo he escuchado, y termino con eso, porque yo he escuchado críticas a la jueza en Florida, a la jueza Cannon, que porque está haciendo audiencias, que porque se está demorando. Precisamente, si eso hubiera pasado en este caso, no estaríamos viendo esto, aunque bueno, me parece perfecto que haya llegado a la Corte Suprema, pero es muy importante que los jueces se tomen el trabajo de hacer estas cosas y no de ir fallando sin tener en cuenta todos los argumentos y escuchar a las dos partes. Absolutamente. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es un triunfo personal para Trump, pero es un triunfo para la entidad de la presidencia, en contrapeso con, evidentemente, la persecución que ha habido contra el expresidente, que pudiera aplicarse contra cualquiera. Como dice Van, esto al final también podría terminar favoreciendo a Biden, pero yo creo que sobre todo es un triunfo de la Corte Suprema como institución. Paradójicamente vemos cómo la juez Amy Coney Barrett en un punto se pone del lado de la juez Sotomayor, que fue quien expresó los argumentos más duros disintiendo de esta decisión de la mayoría. Y tenemos que recordar que la juez Amy Coney Barrett había sido atacada reiteradamente por la izquierda. Entonces hoy vemos a la izquierda nuevamente indignada con la Corte Suprema, vemos a Alexandria Ocasio-Cortez prácticamente promoviendo una revolución contra la Corte Suprema sin considerar que la Corte Suprema actuó de manera independiente, de manera institucional, incluso contemplando el disenso de uno de los jueces supuestamente conservadores. Entonces yo creo que esto al final es un triunfo de la Corte Suprema, de la institución, y hay que tener cuidado con estas llamados insurreccionales de gente como Alexandria Ocasio-Cortez que ponen en riesgo las instituciones. Definitivamente, y precisamente hablando de la Corte Suprema, también tomó varias decisiones importantes el viernes. Una de ellas es una que requiere más elementos de prueba para las acusaciones de obstrucción, como las impuestas a los manifestantes involucrados en los disturbios del Capitolio, un cargo que también enfrentó el expresidente Donald Trump. Alfonso, ¿cómo ves esta decisión de la Corte Suprema emitida el pasado viernes? Bueno, extraordinaria. Esta es otra decisión donde se defiende el textualismo. Esta ley las empolvaron los fiscales para tratar de procesar judicialmente a estos manifestantes y al presidente Trump. Pero la realidad es que esa ley no aplica en términos generales a este caso. Era una ley que data de los tiempos de Enron, y lo que quería decir es que o prevenir que no se destruyeran documentos pedidos solicitados como parte de una investigación congresional. Aquí no ha habido, en términos generales, destrucción de documentos. Por lo tanto, hay algunas personas, algunos manifestantes que solo se les ha acusado de esto. O sea, que esos casos se van a caer. En el caso de Trump, esa acusación se va a caer. O sea, que es un golpe para la fiscalía, que ha tratado de torcer el derecho para inventar una causa de acción en contra de los manifestantes y de Trump, que realmente no existe. No es una obstrucción de justicia basada en esta ley. A pesar de esta decisión, veíamos que Jack Smith estaba diciendo precisamente que no va a aplicar ese fallo a la mayoría de los acusados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí crees que afecte o cómo lo ven ustedes? ¿Creen que afecte realmente o se aplique a la mayoría de los acusados por los disturbios del 6 de enero o no? ¿O qué tanto impacto puede tener?
hablando de cantidad. Tendría que haber destrucción de documentos y no creo que ese sea el caso. Yo creo que en la mayoría de los casos, aquellas personas que se les radicó y no hay evidencia de destrucción de documentos, pues el cargo colapsa. Ahora, hablemos también de otra decisión importante que tomó la Corte Suprema. Votó a favor de revocar la doctrina de Chevron, esta decisión de 40 años que había otorgado a las agencias administrativas autoridad amplia para interpretar las leyes, y ahora les quita a estas agencias federales el poder de implementar regulaciones a menos que el Congreso haya abordado directamente el asunto en cuestión. Comienzo rápidamente contigo con el aspecto legal de esta noticia, Alfonso, y nos vamos luego con Orlando y Vanessa. Bueno, yo creo que es una de las decisiones más importantes del Supremo en las últimas décadas y muestra estos jueces que no son conservadores, son constitucionalistas, textualistas, que están diciendo que lo que decía la doctrina de Chevron, lo que llaman la deferencia de Chevron, esto fue obviamente aprobado por jueces activistas que querían fomentar el Estado administrativo. Por eso esta decisión es un golpe al Estado administrativo. Básicamente la deferencia de Chevron lo que decía es que si una ley federal era ambigua, una agencia podía pasar reglas con fuerza de ley sobre política pública que no se establecía expresamente en esa ley federal. Entonces, claro, pasaban reglas sobre asuntos no contemplados por la ley. Era una forma de usurpar el poder del Congreso. Lo que este Tribunal Supremo está haciendo es restablecer el orden constitucional. Por eso, como decía Orlando, hay tanta gente como Ocasio-Cortez que están molestos porque están tumbando el Estado administrativo y están restableciendo el tribunal no como un ente legislativo, sino como uno que su único deber es interpretar el derecho textualmente. Y regresarle el poder de las leyes al poder legislativo, valga la redundancia. Correcto, y eso requiere una responsabilidad de los congresistas de pasar legislación específica, no ambigua. Le va a dar más trabajo al Congreso, pero creo que es algo bueno. Así es. Vanessa, tu opinión de esto y cómo se puede contrarrestar esos llamados que mencionaba Orlando, ¿no? Por ejemplo, de Alexandria Ocasio-Cortez y todo para tratar de descreditar a la Corte Suprema y sus decisiones. Sí, pero antes, Karina, volver a eso, yo solo quisiera mencionar algo de lo del 6 de enero porque me parece muy importante esto. Yo creo que la izquierda de las cosas que a mí más me molestan últimamente es cuando ellos presentan a ancianas, personas de mayor edad que solamente estaban con una bandera ahí parada como criminales. Y creo que con esta decisión, que todas esas personas, las que están en la cárcel, pero también las que tienen procesos abiertos, van a tener que revisar de nuevo esos casos. Y es muy importante que la Corte Suprema haya especificado que lo que estaba haciendo esta justicia politizada es simplemente utilizar algo, porque efectivamente se trataba de destruir o de interferir con registros y documentos. Sobre esto de la doctrina Chevron, yo creo que lo que estamos viendo es demasiado poder ejecutivo y en un momento en el que precisamente a la administración Biden le da por sacar las cosas solo y sin tener en cuenta al Congreso, creo que eso es muy peligroso y por lo tanto esta decisión de la Corte creo que es muy buena en ese sentido porque disminuye ese sobrepoder ejecutivo, por decirlo de alguna forma. Orlando, cerramos contigo. ¿Cómo lo ves tú? El hecho de que haya una mayoría conservadora, entre comillas conservadora, en la Corte Suprema, no quiere decir que las decisiones que se tomen van a ser ideologizadas a favor de una postura política. Lo que hemos visto en estos últimos fallos es que conservador significa que toma en cuenta el contexto histórico y la tradición para tomar las decisiones. Lo que estamos viendo es una Corte Suprema honrando la tradición y honrando los pilares de Estados Unidos, a diferencia de unos magistrados que por ser liberales lo que son más es activistas, ceden más es a la cuestión de los tiempos, al momento, y olvidan un poco la tradición de Estados Unidos. En ese sentido, todos estos últimos fallos son una buena noticia porque retoman un poco esa grandeza de Estados Unidos que se ha venido perdiendo. Me parece una manera maravillosa de contextualizarlo y de ponerlo en el punto. Creo que definitivamente es así como lo acabas de mencionar. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, como siempre, gracias por brindarnos luz en las cosas que hacen titulares el día de hoy. Que tengan una excelente noche. Y a usted ahí en casa, gracias por su sintonía. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Antes de despedirnos, queremos recordarle que puede repetir este noticiero a través de nuestro canal
de YouTube. También tiene en pantalla todas nuestras plataformas de redes sociales. En YouTube nos encuentra como @VozMediaUSA. Véalo, compártalo, puede ver cualquiera de nuestras emisiones. También ya estamos en las aplicaciones de Fire TV, Roku y Apple TV. Cuídese mucho, que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.